¿Alguna vez creíste que conocías la historia del Edén porque la aprendiste de memoria en la infancia, pero nunca te detuviste a mirar entre líneas? Imagina un jardín perfecto, creado por un ser omnipotente y omnisciente, donde cada árbol es hermoso a la vista y bueno para comer. Ahora imagina que ese jardín necesita guardianes armados que custodian su entrada. ¿Por qué un paraíso diseñado por Dios mismo requerirá vigilancia? Esta pregunta abre un camino hacia un significado más profundo y revela que el relato del Edén es mucho más que una anécdota sobre una serpiente y un fruto prohibido. La tentación de quedarse con la versión superficial de la historia es comprensible porque resulta cómoda y familiar. Sin embargo, la Biblia insinúa que el jardín tenía un propósito más grande que el simple disfrute. Desde el principio se establecieron límites y tareas. Había reglas incluso antes de la caída y un mandato de cuidar y cultivar. Si el Creador sabía que habría desobediencia, ¿por qué permitir la oportunidad? ¿Y por qué colocar guardias angélicos después de la transgresión en lugar de impedirla antes? Estas cuestiones no son errores ni vacíos argumentales, sino claves que apuntan a un diseño pedagógico y misericordioso. Antes de entrar de lleno en el misterio de los guardianes, es necesario reconocer que el Edén no era un parque infantil, sino un aula. Fue el escenario donde la humanidad tendría su primera lección sobre la libertad y sus consecuencias. La presencia de árboles de vida y de conocimiento del bien y del mal no era simple decoración. Eran herramientas de enseñanza. El libre albedrío no es real sin una opción real. Al conceder la posibilidad de obedecer o desobedecer Dios, dignificaba a sus criaturas y las invitaba a participar en una relación auténtica. Sin la prueba no hay crecimiento ni amor genuino. Este guión te invita a abrir la mente y explorar los significados ocultos del relato del Edén. No nos limitaremos a la moralidad obvia, sino que buscaremos los matices y la sabiduría que se esconden tras la aparición de los guardianes. Descubriremos que el jardín necesitaba protección no porque fuera débil, sino porque albergaba dones que podían convertirse en fuentes de desgracia si se accedía a ellos de manera inapropiada. Acompáñanos en este viaje que recorre antiguos símbolos y que desemboca en preguntas sobre nuestras propias vidas. El plano divino. Al crear el jardín de Edén, Dios no simplemente plantó árboles y flores, sino que instauró un orden. El texto bíblico menciona que el Señor puso al hombre en el jardín para que lo labrara y lo guardara. Esta labor implica que el paraíso no era estático, sino dinámico. Había un proceso de cuidado y de expansión. La existencia de límites marcados por mandamientos sugiere que incluso en la perfección existe un marco. Las leyes divinas no son una contradicción de la libertad, sino su guía. El plano divino contempla límites porque sin ellos no hay aprendizaje ni desarrollo. Los relatos antiguos describen el Edén como un punto de encuentro entre cielo y tierra. Allí confluían los ríos que irrigaban la tierra, y allí el ser humano podía caminar con Dios. Esta cercanía exigía condiciones especiales. No todo lo divino se puede tocar sin preparación. El jardín era un lugar de iniciación donde la humanidad podía crecer en sabiduría y carácter antes de acceder a plenitudes mayores. La presencia de los árboles de vida y del conocimiento era parte de esa pedagogía. En este contexto, los límites son instrumentos que protegen al aprendiz de dañarse al intentar asimilar verdades para las que aún no está listo. El libre albedrío es un don maravilloso y peligroso. Dios pudo haber creado autómatas que obedecieran sin cuestionar, pero eligió seres capaces de decidir. Para que la decisión sea auténtica, es necesario que exista una alternativa. El árbol prohibido representaba esa alternativa. Comer de su fruto no era un acto mágico, sino un acto de voluntad que reflejaba un deseo de independizarse del Creador. Al permitir su presencia en el jardín, Dios estaba estableciendo el escenario donde el ser humano podría ejercer su libertad en un contexto seguro. El mando de no comer era un límite que definía la relación y que debía ser respetado por amor.
no por miedo. Un límite no es un muro de castigo, sino un indicador de confianza. Cuando se establecen reglas claras en un ámbito amoroso, se crea un espacio donde florecen la responsabilidad y la madurez. El Edén era un entorno así. El hombre y la mujer sabían lo que podían hacer y lo que debían evitar. Dios no vigilaba a escondidas, confiaba en que sus criaturas se autogobernarían. Esta confianza es un componente esencial en el plano divino. Incluso después de la caída, la idea de confianza no desaparece, se transforma en un proceso de restauración. Esto nos enseña que los límites que Dios establece no anulan la libertad, sino que la orientan hacia un bien mayor. El rol de los querubines. Tras la desobediencia del hombre y la mujer, la narrativa describe una escena impresionante. Dios coloca al oriente del jardín querubines con una espada encendida que gira en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Estos seres no son simples vigilantes, sino criaturas gloriosas que aparecen en otras partes de la Biblia asociadas con la presencia divina. En el Arca de la Alianza, 2 querubines cubrían con sus alas el propiciatorio. En las visiones de Ezequiel llevan el trono de Dios. Su presencia en el Edén subraya la santidad del lugar y la seriedad de la prohibición. El arma de los querubines no es un instrumento de venganza, sino un símbolo de separación. La espada de fuego que gira indica un movimiento continuo que impide el paso de quien no debe entrar. No se trata de castigar a quien se acerque, sino de proteger algo valioso. La imagen del fuego sugiere purificación y transformación. Para que alguien vuelva a acceder al árbol de la vida, debe pasar por el fuego, por una purificación interna. Esto anticipa la idea de que la reconciliación con Dios implica pasar por pruebas que refinan el carácter. Lo que se preserva con tanto celo es el acceso a la vida eterna. Después de la caída, la humanidad se encuentra en un estado de ruptura. Combinado con la inmortalidad, ese estado sería un tormento interminable. Por eso, la espada de los querubines actúa como barrera compasiva. La fuerza de estos guardianes protege al ser humano de sí mismo. No son verdugos, sino pastores que impiden que la desobediencia se convierta en condena perpetua. Su misión es preservar la esperanza de redención, al impedir que la vida eterna sea alcanzada en pecado. El rol de los querubines también contiene un mensaje pedagógico. Señalan que las cosas sagradas no se tratan con ligereza. Así como en el templo, solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. El acceso al árbol de la vida requería condiciones de pureza. Los guardianes recuerdan que acercarse a Dios sin el debido respeto puede ser peligroso, pero también comunican que existe un camino para volver, aunque esté custodiado. Su presencia es una advertencia y una invitación simultánea. La figura de los querubines se repite en muchas culturas con otros nombres. Ángeles que guardan puertas, esfinges que protegen templos, centinelas de fuego en mitologías diversas. Este arquetipo de guardián señala una intuición profunda en la humanidad. Hay realidades que son preciosas y frágiles a la vez, y requieren custodia. Los querubines del Edén son una versión primordial de este motivo. Nos recuerdan que la protección puede ser un acto de amor y no de dureza. El precio del conocimiento. En el centro del jardín crecía el árbol de la vida, fuente de inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de comer del fruto prohibido, la humanidad vivía en una inocencia plena. Conocían a Dios de manera directa, pero no tenían experiencia del mal. La decisión de comer del árbol del conocimiento no fue una simple desobediencia, sino un intento de definir el bien y el mal al margen del Creador. Esto cambió radicalmente la condición humana. La conciencia se abrió, pero también se quebró la armonía interior y exterior. El conocimiento del bien y del mal es un don ambivalente. Por un lado, capacita para la responsabilidad y el discernimiento. Por otro lado, expone a la tentación del orgullo y del juicio.
Al adquirirlo sin la madurez necesaria, la humanidad se hizo vulnerable. La sabiduría divina había establecido un orden para que ese conocimiento llegara cuando los corazones estuvieran preparados. Adelantar la experiencia trajo dolor y confusión. La vergüenza que sienten Adán y Eva tras comer del fruto muestra que la conciencia no estaba lista para manejar la culpa. El fruto les abrió los ojos, pero no les dio la fuerza para cargar con lo que veían. Acceder al árbol de la vida en ese estado hubiera sido desastroso. La eternidad en un corazón lleno de culpa y miedo sería equivalente al infierno. Por eso el cuidado de los querubines se convierte en acto de misericordia. Dios limita el daño. Prefiere que la humanidad experimente la muerte física, que es temporal, antes que una vida sin fin en un estado desviado. La restricción es dura pero benevolente. Nos recuerda que no todo lo que deseamos es conveniente en el momento en que lo deseamos. Hay dones que solo son saludables cuando se reciben bajo ciertas condiciones. El precio de saber también consiste en asumir la responsabilidad por nuestras elecciones. Al conocer el bien y el mal, ya no podemos actuar inocentemente. Somos conscientes de los efectos de nuestros actos. Este despertar trae libertad, pero también juicio. La narrativa sugiere que Dios aborda esta nueva realidad con gracia, pero sin evitar las consecuencias. El trabajo se vuelve arduo, el parto doloroso, la tierra produce espinas. Estas circunstancias no son meramente castigos, sino recordatorios de la importancia de vivir alineados con el bien. El camino de regreso al árbol de la vida implica atravesar la experiencia del mundo real y aprender a elegir correctamente, más allá de la protección física. Los guardianes del Edén no cuidaban únicamente un espacio geográfico, sino un estado del alma. La inocencia perdida necesita una protección interior. En la historia bíblica, el jardín representa un estado de comunión. Perderlo no significa solo ser expulsado de un lugar físico, sino de una dimensión espiritual. Guardar el camino hacia el árbol de la vida significa guardar el camino hacia la comunión plena. El ser humano debe recorrer un camino de transformación interior para volver a ese estado. Y los guardianes aseguran que el atajo no es posible. Hay procesos que no se pueden saltar. La figura del guardián se repite en mitos y relatos de muchas culturas. En la epopeya de Gilgamesh hay criaturas que vigilan el jardín de los dioses, donde crecen plantas de inmortalidad. En la mitología griega hay monstruos que custodian las manzanas de las Hespérides. Estas historias apuntan a la percepción de que la inmortalidad y la sabiduría están protegidas. No se accede a ellas por fuerza bruta, sino por virtud. El arquetipo del guardián señala la necesidad de purificación y de valentía para atravesar pruebas internas antes de alcanzar premios espirituales. La presencia de los querubines al final del Génesis anticipa la obra de restauración que recorrerá toda la Biblia. En el tabernáculo del desierto, los querubines se hallaban sobre el propiciatorio, lugar donde se hacía expiación. En el templo de Salomón, grandes figuras de querubines llenaban el santuario. Todo esto señala una continuidad. El acceso a la presencia divina está guardado pero no cerrado. Dios mismo provee un camino para volver. Los profetas hablarán de un nuevo pacto, y los evangelios presentarán a Jesús como el que abre la puerta. El fuego de la espada se convierte en fuego del Espíritu que purifica y guía. El camino custodiado también es un camino señalado. No es una muralla arbitraria, tiene una puerta y un proceso. Las leyes, los profetas y los ritos eran señales hacia esa puerta. Recordaban que el acercamiento a lo sagrado requiere preparación. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en disciplinas, límites y tradiciones que nos ayudan a preservar lo valioso. La falta de guardianes interiores nos deja expuestos a cualquier impulso. La figura del querubín nos anima a cultivar virtudes que actúan como centinelas del corazón. Finalmente, el guardián del Edén refleja la compasión de Dios. Al guardar el camino,
Dios evita que la humanidad se autoexilie para siempre. Nos concede tiempo y espacio para cambiar. La espada giratoria que impide la entrada es también la luz que ilumina la salida. En la vida, los obstáculos que nos frustran pueden ser en realidad protecciones. Lo que vemos como límites pueden ser gestos de amor que preservan nuestro destino. El mensaje perdurable hoy, aunque el relato del Edén pertenece a un pasado remoto, sus lecciones resuenan en el presente. Todos tenemos lugares y aspectos de nuestra vida que debemos proteger con cuidado. Hay jardines interiores formados por nuestras relaciones, valores y proyectos. Permitir que cualquiera entre sin discernimiento puede dañarlos. Por eso establecemos límites. Algunas amistades requieren distancia, algunas actividades necesitan horarios, y ciertas influencias deben mantenerse fuera. Esto no es egoísmo, sino sabiduría. Aprendemos de Dios que incluso lo sagrado necesita protección. Los límites en la vida moderna pueden parecer restrictivos, pero en realidad son puertas hacia la salud. Decir no a una distracción permite decir sí a un propósito. Guardar el descanso un día a la semana puede parecer anacrónico, pero es un recordatorio de que no somos esclavos de la productividad. Respetar las leyes morales evita consecuencias que destruyen familias y comunidades. Los guardianes de nuestras decisiones son la conciencia, la familia, la comunidad y las normas éticas que hemos heredado. Al honrarlos, creamos espacios donde florece la vida. Además del cuidado personal, existe un cuidado comunitario. Las sociedades necesitan valores que actúen como querubines a la entrada de su jardín. La justicia, la honestidad y la compasión son ejemplos de principios que deben ser defendidos. Cuando se debilitan surgen la corrupción y la violencia. Los guardianes de la comunidad son líderes responsables, instituciones transparentes y ciudadanos comprometidos. Al igual que los querubines protegen el camino al árbol de la vida, nosotros protegemos el acceso a un orden social donde todos puedan crecer. El relato del Edén también transmite esperanza. La puerta está custodiada, pero no destruida. Se puede volver. Hay un proceso de redención en marcha. En la Biblia, el final apunta a un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el árbol de la vida vuelve a aparecer. En la descripción del Apocalipsis, esto nos dice que la historia humana no se cierra con la expulsión, sino con el regreso. Cada día que vivimos con integridad y amor, cada vez que elegimos el bien sobre el mal, damos un paso hacia esa recuperación. La guardia no es eterna. Es temporal hasta que la humanidad esté lista. En nuestra vida cotidiana, la idea de guardianes nos invita a examinar qué tesoros estamos protegiendo. ¿Qué hay en nuestro corazón que vale la pena resguardar? ¿Qué tentaciones nos alejan de nuestro propósito? ¿Quiénes son los amigos y guías que actúan como querubines recordándonos nuestros límites? Reflexionar sobre estas preguntas nos ayuda a integrar el mensaje del Génesis en decisiones concretas. El jardín del alma necesita guardianes sabios. No todos los deseos deben cumplirse en cualquier momento. Hay frutos que necesitan madurar antes de ser degustados. Epílogo. Al llegar al final de este recorrido, descubrimos que la presencia de guardianes en el jardín de Dios no es un detalle menor. Es una pieza central que revela la naturaleza del divino amor y de la libertad humana. El Edén necesitaba guardia no porque Dios temiera una invasión, sino porque respetaba el poder de la elección y la fragilidad de sus criaturas. El relato no trata simplemente de castigo, sino de cuidado. La espada de fuego y los querubines son símbolos de una gracia que actúa incluso cuando la ley se ha quebrado. Mirar de nuevo un texto conocido y encontrar significados nuevos es una experiencia transformadora. Nos recuerda que la sabiduría ancestral aún tiene algo que decirnos. A menudo repetimos historias sin detenernos en detalles que podrían cambiar nuestra perspectiva. Este ejercicio nos anima a reexaminar otras narrativas sagradas y culturales. ¿Qué temas hemos pasado por alto en cuentos que creemos dominar?
¿Qué guardianes modernos están presentes en nuestras leyendas y políticas y no los reconocemos? La invitación final es a abrazar los límites como regalos y no como cargas. A ver en los guardianes no enemigos, sino aliados. A considerar que cuando algo se nos niega, puede estar protegiéndonos de un daño mayor. Y a confiar en que hay un camino de regreso a la plenitud, aunque esté custodiado. La historia del Edén no termina en desolación, sino que inaugura un viaje de búsqueda, aprendizaje y esperanza. Nuestro propio jardín interior puede convertirse en un lugar donde cultivamos lo bueno, dejamos madurar el conocimiento y nos movemos con respeto y humildad. Si mantenemos viva la pregunta sobre por qué Dios puso guardianes en su jardín, recordaremos que la vida es un don precioso y que merece ser vivida con cuidado. Así, al igual que los antiguos, nos uniremos a la tarea de proteger lo sagrado y de caminar hacia la luz que brilla más allá de la espada de fuego, explorando los límites en otras tradiciones. La idea de límites y de objetos prohibidos no es exclusiva del Génesis. En la mitología griega, Prometeo robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad y fue castigado por ello. Este acto representa el deseo de adquirir poderes que trascienden nuestra condición. El fuego simboliza la tecnología y el conocimiento que pueden iluminar, pero también quemar. El castigo de Prometeo no es solo represalia, sino una advertencia sobre los peligros de transgredir límites sin preparación. En ambos relatos, la curiosidad humana y el deseo de elevación tienen un precio que se expresa mediante sufrimiento y separación. Otra historia griega habla de Pandora, a quien se le confió una caja que no debía abrir. Su curiosidad la llevó a levantar la tapa y liberar males por el mundo. Este mito refleja la tentación de explorar lo desconocido sin medir las consecuencias. Igual que en el Edén, una advertencia fue desatendida y la acción trajo sufrimiento general. En ambos casos, los dioses establecieron un límite para proteger y la desobediencia lo convirtió en dolor. Aunque Pandora logró conservar la esperanza al fondo de la caja, la lección es clara. Algunos dones requieren discernimiento antes de ser liberados. En culturas de Asia y África, también se encuentran relatos sobre fuentes de inmortalidad custodiadas por serpientes o dragones. El fruto de la inmortalidad en la epopeya mesopotámica de Gilgamesh es robado por una serpiente cuando el héroe baja la guardia. En cuentos chinos, el durazno de la inmortalidad crece en jardines celestiales y está protegido por seres sobrenaturales. Estas historias señalan que la inmortalidad no puede ser arrebatada por deseo egoísta, debe ser concedida en el momento oportuno. El tema recurrente de los límites indica que la humanidad de todas las épocas ha intuido la necesidad de preparación y de humildad frente a ciertos poderes. Incluso en tradiciones indígenas de América se habla de un conocimiento sagrado reservado para los iniciados. Los chamanes advierten que ciertas plantas maestras deben usarse con guía y respeto. Sin ese marco, el conocimiento adquirido puede causar locura. Esta conciencia de que no todo saber es benigno es universal. El Edén no es único al mostrar un árbol prohibido. Es una expresión más de una intuición compartida acerca de la dualidad del conocimiento y la necesidad de acompañarlo con sabiduría. Guardianes alados en las culturas. Los querubines del Edén se describen con alas y fuego, una imagen poderosa que resuena con otras culturas. En Mesopotamia, las ciudades estaban custodiadas por Lamassu, seres con cuerpo de toro o león, alas de águila y rostro humano. Su mirada vigilante protegía las entradas de templos y palacios. En Egipto, esfinges con cuerpo de león y cabeza humana flanqueaban los caminos hacia templos. En ambos casos, la combinación de animal y humano simboliza la unión de fuerzas y cualidades superiores que vigilan lo sagrado. Estas figuras no son monstruos, sino protectores, recordatorios visibles de que se entra en un espacio distinto. En las leyendas nórdicas, los Bifrost, un puente de arco iris que conecta los mundos, es custodiado por Heimdall,
un guardián con sentidos agudísimos que vigila el paso de dioses y gigantes. Su presencia impide que seres indignos crucen. En la mitología hindú, Garuda, ave mítica, es el vehículo de Vishnu y protege el néctar divino. En las Américas, los colibríes y águilas son mensajeros de los dioses y vigilan montañas y ríos. El tema recurrente es que las criaturas aladas median entre lo terreno y lo celestial. Su guardia preserva el orden cósmico. Los dragones, por su parte, guardan tesoros y fuentes de vida en varias tradiciones. En el mito del vellocino de oro, un dragón custodia la piel del carnero que otorga legitimidad. En el mito chino, dragones vigilan perlas de sabiduría en cuevas submarinas. En la literatura medieval, dragones custodian el acceso a cavernas llenas de oro. Estos relatos recalcan que los recursos más preciados están custodiados por seres formidables. Para acceder a ellos, hay que demostrar coraje, pureza de intención y capacidad de sacrificio. Los querubines, aunque de naturaleza diferente, cumplen una función análoga en el relato bíblico: sabiduría y conocimiento. Saber no es lo mismo que ser sabio. El fruto prohibido otorgó conocimiento del bien y del mal, pero no capacitó para vivir correctamente. Este matiz es fundamental. La sabiduría implica integrar el conocimiento con ética y compasión. En la filosofía griega se hablaba de la diferencia entre sofía, la sabiduría contemplativa, y phronesis, la prudencia práctica. Ambas necesitan tiempo y guía para desarrollarse. El relato del Edén muestra lo que ocurre cuando se adquiere una parte sin la otra. La conciencia despierta, pero falta el carácter maduro para lidiar con lo revelado. Numerosas historias ilustran el peligro de la información sin moderación. Ícaro recibe alas de cera y plumas y, desoyendo las instrucciones de su padre, vuela demasiado cerca del sol. Su ambición por alcanzar alturas prohibidas derrite sus alas y cae al mar. Faetón, el hijo del dios Sol, obtiene permiso para conducir el carro de su padre por el cielo, pero pierde el control y provoca incendios en la tierra antes de ser fulminado. Estos mitos enseñan que el acceso a poderes extraordinarios sin la prudencia necesaria conduce a la destrucción. En el Edén, la humanidad alcanzó el conocimiento, pero perdió la protección. No se le privó del saber por capricho divino, sino por cuidado paternal. En el mundo contemporáneo vivimos rodeados de información. La tecnología nos permite acceder a cualquier dato con un clic. Este exceso de conocimiento no siempre se acompaña de sabiduría. Las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial son como frutos del árbol del saber. Pueden servir para el bien o para el mal. La lección del Edén nos invita a no despreciar los límites éticos. Necesitamos instituciones y conciencias que actúen como guardianes. La ciencia sin ética puede producir maravillas o monstruos. La sabiduría siempre busca el bien común. Guardianes interiores. Más allá de las figuras exteriores, existen guardianes dentro de nosotros. La conciencia es una voz interna que nos advierte cuando nos acercamos a peligros. La formación de la conciencia ocurre a través de la familia, la cultura y la reflexión personal. Cuando respetamos esa voz, evitamos caer en errores que pueden dañarnos. Cuando la ignoramos, nos exponemos a consecuencias dolorosas. El relato del Edén puede leerse como la historia de la conciencia naciente. La desobediencia despierta esa voz que ahora nos acompaña y nos orienta. Existen también guardianes en forma de virtudes. La prudencia nos hace evaluar si estamos listos para asumir ciertos conocimientos o responsabilidades. La templanza nos ayuda a controlar los deseos que podrían consumirnos. La fortaleza nos sostiene cuando los límites nos frustran. La justicia nos permite reconocer que no somos los únicos en el jardín, sino parte de una comunidad. Practicar estas virtudes es como entrenar a nuestros querubines internos. Nos ayudan a discernir qué caminos tomar y cuáles evitar.
No debemos olvidar los guardianes externos que nos ofrecen protección. La familia, los amigos, los maestros y las leyes son estructuras que guían nuestras decisiones. A veces los jóvenes consideran que los consejos y reglas son opresivos, pero con el tiempo reconocen que eran medidas para preservarlos del daño. La disciplina en la escuela, las normas de seguridad vial, las leyes de protección ambiental, son ejemplos de cercos que resguardan la vida. Honrar a estos guardianes externos nos mantiene en un camino de bienestar. Despreciarlos puede llevar a consecuencias tan reales como las del relato del Génesis. El regreso al jardín. La presencia de los querubines sugiere que el retorno al jardín no está prohibido para siempre, sino pospuesto hasta el momento adecuado. Muchas religiones y filosofías hablan de un camino de retorno a la unidad original. En el pensamiento oriental existe la idea del samsara, un ciclo de nacimiento y muerte que se trasciende a través de la iluminación. En el chamanismo se emprenden viajes espirituales para recuperar fragmentos de alma y volver a un estado íntegro. En el judaísmo y el cristianismo, la historia apunta hacia una restauración final donde la comunión perdida se recupera. El Apocalipsis, último libro de la Biblia, describe una nueva Jerusalén con un río de agua de vida y un árbol de vida cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. El acceso a este árbol ya no está custodiado por querubines con espada, porque el mal ha sido vencido. Esta imagen sirve de cierre a la trama iniciada en el Génesis. La esperanza es que la historia de expulsión y guardia concluye con una invitación a entrar libremente. El camino para llegar allí es largo y pasa por procesos de transformación, pero la meta está asegurada. En la liturgia y la espiritualidad cristiana se habla de Jesús como el nuevo camino que atraviesa el velo del templo y abre el acceso a la presencia divina. Se interpreta que Él asumió las consecuencias de la desobediencia y atravesó la espada de fuego. Esta teología lee los querubines como símbolos de un camino que solo Dios podía abrir de nuevo. Los creyentes ven en su vida, muerte y resurrección una respuesta al dilema del Edén. Cada tradición tiene su propia versión de cómo se restablece el orden perdido. Lo importante es reconocer que el guardián no es un bloqueador caprichoso, sino el custodio de un proceso de retorno. Reinterpretando el mito. Las historias antiguas permanecen vivas porque contienen arquetipos y sabidurías profundas. Releer el relato del jardín con curiosidad nos permite descubrir capas que no habíamos visto. No se trata de forzar significados, sino de dejar que el texto nos hable en distintos momentos de la vida. Lo que de niños entendemos como un cuento moral, de adultos puede revelarse como un espejo de nuestras decisiones. El mito no cambia, cambiamos nosotros. La interpretación personal y colectiva enriquece su sentido. El mito del Edén también refleja una realidad psicológica. Hay un paraíso interior en la infancia que se pierde al confrontar la realidad. La salida de ese jardín puede ser dolorosa, pero necesaria para crecer. Los guardianes que parecen castigar pueden ser nuestros propios mecanismos de defensa que se activan para proteger lo que somos. La serpiente tentadora puede representar nuestros impulsos que nos invitan a probar lo prohibido. Esta lectura simbólica no excluye la lectura espiritual, la complementa. Ambas revelan que el relato tiene poder porque habla de nuestra experiencia profunda. Interpretar los mitos implica reconocer su relevancia para las preguntas eternas. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Hay una fuente de vida eterna? ¿Quién protege esa fuente? Al meditar en estas preguntas nos adentramos en un diálogo con generaciones que nos precedieron. Descubrimos que no estamos solos en nuestra búsqueda de significado. El relato del Edén, en todas sus interpretaciones, nos conecta con una tradición ancestral de exploración de lo divino y de lo humano. Reflexiones finales ampliadas. Al añadir estas perspectivas al análisis original, vemos que la historia de los guardianes de Edén es un mosaico de temas universales.
la responsabilidad ante el conocimiento, la necesidad de límites, la figura del guardián sagrado, el anhelo de regresar a un estado de plenitud. Cada cultura aporta un tono diferente a estos temas, pero todos coinciden en señalar que las barreras no son enemigas de la libertad, sino sus aliadas. Nos impiden arruinar aquello que amamos mientras aprendemos a cuidarlo. Volver al jardín es una metáfora de volver a la inocencia, no para ser ingenuos, sino para recuperar la pureza del corazón. Este retorno no es regresión, sino avance hacia una integración superior. La vida nos expulsa de zonas de confort para que descubramos quiénes somos y nos llama a volver con más sabiduría. Al final, los guardianes dejan de ser un impedimento y se convierten en compañeros de viaje. Nos enseñan el valor de lo sagrado y la belleza de un amor que prefiere esperar a que estemos listos en lugar de darnos todo de golpe. La historia continúa mientras la humanidad sigue enfrentando el dilema del conocimiento y la libertad. La ciencia y la tecnología nos llevan a territorios antes impensables. La ética y la sabiduría deben crecer al mismo ritmo para que no repitamos la tragedia de un fruto tomado a destiempo. Los guardianes de la razón, la compasión y la prudencia son más necesarios que nunca. Así honramos el relato del Edén y lo mantenemos relevante. Cada vez que elegimos respetar un límite para proteger el bien, estamos actuando como los querubines que custodian el camino de la vida. El valor del arrepentimiento. El camino de regreso al jardín no solo implica aprender de los límites, sino también reconocer los errores. El arrepentimiento sincero es una herramienta transformadora. En la Biblia, personajes como David y Pedro encuentran restauración a través del reconocimiento de sus faltas. El Edén perdido puede ser recuperado cuando aceptamos nuestras transgresiones y buscamos un cambio de corazón. Arrepentirse no es quedar atrapado en la culpa, sino abrirse a una nueva oportunidad. La guardia del querubín no se mueve ante palabras vacías, pero sí se abre ante una vida que se reorienta hacia el bien. La transformación del castigo en gracia, lo que en un primer momento se percibe como castigo, puede revelarse como oportunidad de crecimiento. En el relato del Edén, las consecuencias inmediatas de la desobediencia incluyen trabajo duro y dolor. No obstante, estas realidades también permiten desarrollar habilidades, compasión y resiliencia. El sudor del rostro produce sustento y dignidad. El dolor en el parto se transforma en la alegría de la vida nueva. La gracia divina se manifiesta al convertir la dificultad en escuela. La expulsión no es un destierro sin sentido, sino una puerta hacia una historia donde la bondad humana se forja en la adversidad. Aplicaciones en la educación y la crianza. Los principios extraídos del relato del jardín tienen un reflejo en la educación. Los padres que aman a sus hijos establecen límites para protegerlos. No permiten que jueguen en la calle sin supervisión ni que consuman alimentos dañinos. Los niños pueden frustrarse ante estas restricciones, pero con el tiempo comprenden que la prevención de un daño mayor fue un acto de amor. La pedagogía moderna también reconoce la importancia de fijar normas claras y de explicar las razones. Un límite sin explicación se vive como opresión. Un límite entendido se convierte en autocontrol. Los maestros que acompañan a sus alumnos a través de sus errores actúan como guardianes del conocimiento, mostrando cómo usarlo con ética. El huerto interior y el cultivo de virtudes. Cada persona posee un huerto interior que necesita ser cultivado con paciencia y dedicación. Allí plantamos semillas de valores, proyectos y sueños. Sin atención, las malas hierbas de la pereza y del egoísmo pueden invadir. El relato del Edén nos inspira a arar la tierra del alma, a regarla con buenas acciones y a eliminar aquello que la ahoga. Las virtudes son los frutos que se cosechan con el tiempo. La paciencia florece al soportar la espera. La esperanza crece al cuidar lo que no vemos aún. La caridad madura al darse a los demás. Si nos convertimos en jardineros de nosotros mismos, prepararemos el camino para volver a un estado de armonía.
Canto a la libertad responsable. La verdadera libertad no es ausencia de restricciones, sino la capacidad de elegir el bien aun cuando existan opciones dañinas. Es una libertad que abraza los límites como aliados. Cuando comprendemos este matiz, dejamos de ver a los guardianes como enemigos y empezamos a agradecer su presencia. La espada de fuego se convierte en un faro que señala la ruta correcta. El relato del Edén, lejos de ser un cuento de prohibiciones, es un himno a la responsabilidad humana y a la guía divina. Celebrar esta libertad responsable es cantar junto con los coros de querubines que acompañan el camino de quienes buscan la vida verdadera.